Y aquí está ya Julio Basulto. Julio, buenos días. Buenísimos días. ¿Te ha gustado, Los Tontos? Querido Carla, sí, la canción es muy buena. Hasta los tontos tenemos tope. O sea... Bueno, algunos no, ¿eh? Sí, es verdad, algunos no. Una pena. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal estás? Gracias, muy bien. Estupendo. Sí, contento. Bueno, un poco triste por lo de la guerra. Sí, desde luego. No sé si escuchaste que mi hija Ana y yo ayer salimos cantando en Instagram. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, muy bien. ¿Xavi? Sí, bravo. Pues salimos cantando una canción de Lluís Llach. ¿La conoces? ¿Qué canción? La canción que se llama Cançó sense nom, on vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons. Pues dedicada a los tontos. Eso es. Bueno, empezamos con la patraña de la semana. Bueno, hay muchas patrañas, ¿eh? Cada semana hay muchas. Pero leímos el pasado jueves en La Nueva España este titular: el superalimento que los nutricionistas obligan a desayunar para perder peso a partir de los 40 años. El subtítulo: conseguirás bajar la barriga. Cuéntanos. Bien, en primer lugar, no existen los superalimentos. Recuerdo una entrevista que me hizo Cuní, aquí en... Josep Cuní. Sí. Me preguntó: Julio, ¿existen los superalimentos? Y yo le contesté: ¿existe Superman? ¿Vale? Esa es la respuesta. No hay superalimentos. En todo caso, en este titular que acabas de redactar, pues nos hacen creer que hay un superalimento que obligan a los nutricionistas a desayunar. ¿Qué nutricionistas? Lees el artículo y no aparece ningún nutricionista por ninguna parte, ¿verdad? Ni ningún consenso, ¿no? Es el superalimento, entre comillas, es el aguacate, ¿vale? Que tienes que desayunar aguacate supuestamente para adelgazar. Eso es una patraña en toda regla. Es que el titular tiene mucha amiga, ¿eh? Sí, desde luego. Superalimentos, los nutricionistas obligan. Vale. Total, que bueno, que decir que el aguacate es saludable, bueno, sí, es saludable como cualquier otra fruta, ¿no? Pero de ahí a decir que te ayuda a adelgazar va un mundo, ¿no? Así que nada, yo no le dedicaría más rato porque así nos vamos con nuestra invitada, esa sí que es una súper invitada de hoy y vamos a... Sí, porque que en España tenemos grandes figuras mundiales de la investigación lo prueba la invitada que tiene el honor de traer hoy Julio Basulto a su espacio Vida Sana. Se trata de la doctora Guadalupe Savio. Su currículum es tan extenso que leerlo nos llevará todo el programa, así que solo diremos que es directora de un grupo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, del Instituto Carlos III de Madrid. El número de premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria también es considerable, así que solo mencionaremos que en 2020 recibió el Premio Investigador Joven de la Sociedad Europea de Investigación Clínica, que en 2021 recibió el prestigioso Premio Sabadell 2021 por su trayectoria científica y que en 2014 recibió el Premio Estrella de la Comunidad de Madrid por su labor a favor de los derechos de la mujer. Bueno, la saludamos. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, para mí es un placer estar hoy aquí. Nada, lo mismo, muchas gracias. Para nosotros más. Muchísimas gracias, Guadalupe, y un beso. Oye, te vamos a tutear si nos lo permites. Sí, por favor. Porque somos unos jovenzuelos todos, claro, Guadalupe. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿cuándo y de dónde surge ese interés por la ciencia y más en concreto por enfermedades tan complejas como el cáncer o la obesidad? Doctora. Pues surge un poco desde pequeña. Desde pequeñita a mí me encantaba el laboratorio. Mi padre era químico y hacía cosillas con él y yo estudié veterinaria. Y cuando estudié veterinaria me di cuenta que lo que te enseñan no es todo lo que se puede saber, o sea, que todavía quedaban muchas preguntas. Entonces yo me hacía muchas preguntas y me di cuenta que lo que quería era resolver esas preguntas, o sea, entender por qué aparecían las enfermedades, que no me valía con que me dijeran que no se sabía, que esa parte no era importante. Que yo quería responder esas preguntas. El porqué de todo, ¿no? El porqué de todo. Creo que es muy importante que a los niños se les deje preguntar, porque es el inicio de su interés por la ciencia. Amén. Pues gracias de nuevo, un honor impagable que nos acompañes hoy. Y quiero empezar preguntándote por una falsa creencia que a mí me llegaron a enseñar en la universidad, bueno, a mí y a Olga, que estudiamos juntos, mi pareja, en la Universidad de Barcelona, ¿no? Seguramente, quizá, ahora nos lo aclaras tú, porque entonces no estaba tan claro como está ahora, ¿no? En parte gracias a ti. Pero bueno, es esa creencia que sostiene que el tejido adiposo, es decir, la grasa de nuestro cuerpo, hablando mal y pronto, pues esa creencia que nos hacía pensar que solo tiene como funciones protegernos del frío, es decir, tenemos grasa, nos protege del frío, ¿no? Segundo, amortigua golpes. Y tercero, sirve como almacén de energía, es decir, nos sirve como sustrato para que vivamos. ¿Qué opina, doctora? Bueno, pues hoy en día se sabe que la grasa no solo es eso, que la grasa es un órgano endocrino más. Se descubrió
por el año 1996. Y fue una colaboración entre dos científicos, uno más bioquímico y otro médico. El más bioquímico descubrió que un ratón era muy gordo y que sus hermanos no eran tan gordos, y ese ratón se pasaba todo el día comiendo. Ese científico descubrió que ese ratón tenía una mutación en un gen que se llamaba el gen de la leptina y que hacía que su cerebro no se diera cuenta de que ya estaba saciado. Un médico en UK, el anterior estaba en Estados Unidos, vino a su consulta un niño de 3 años que pesaría como 40 kilogramos y decidió que aquello no era normal, que por mucho que los padres le dieran mucho de comer, que tenía que haber algo detrás de esa obesidad. Y decidió mirar aquel gen que el otro científico en ratón había descubierto y vio que ese niño tenía una mutación en ese gen, en el gen de la leptina, y fue capaz de curarlo dándole leptina recombinante. Ese fue el descubrimiento endocrino quizás muy importante para nuestro siglo, porque descubre no solo que la grasa es un órgano endocrino, sino que la grasa es capaz de controlar nuestro sentido del hambre, y que la obesidad a veces viene por datos genéticos o por modificaciones genéticas, y no solo es unos hábitos de vida, es una combinación de ambos aspectos. Leemos, por ejemplo, en la página web de tu laboratorio, lo recuerdo por si los oyentes también quieren abundar en el asunto, www.sabiolab.com, que investigáis ciertas proteínas activadas por el estrés. Claro, entiendo que no referís al estrés que conoce el común de los mortales, ¿no? Y sea como sea, no sé si nos puedes explicar, así como para torpes, véase un servidor, ¿qué significa exactamente que investigáis, y leo textualmente, el papel de las proteínas quinasas activadas por estrés en el desarrollo del cáncer y la aterosclerosis inducida por la obesidad? ¿Qué significa eso? A ver, pues el estrés que nosotros consideramos estrés es algo parecido, pero en nivel minúsculo en una célula. Ajá. Y entonces lo tienes que pensar así, igual. O sea, una célula se estresa también. Se estresa, pero ¿cómo la podemos estresar? Pues, por ejemplo, si la llenamos de grasa, si tú te imaginas la célula, sería como un balón que lo llena y le estiras. Pues Ajá. Eso la estresa. Claro. Dice, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono a esto? ¿No? Claro. Pero también hay otros estreses. Por ejemplo, si la célula tiene menos oxígeno, la estresas porque no puede hacer bien su metabolismo. Hay estreses como los lípidos, o sea, el ácido palmítico produce estrés y activa estas proteínas que nosotros decimos. Y de manera interesante, lo leico la estimula mucho menos, casi nada. O sea, fíjate, dos ácidos grasos que parecería que harían lo mismo, no lo hacen. O sea, que las células son capaces de estresarse y ese estrés tiene una función fisiológica, igual que para nosotros. Nuestro estrés es para huir de los predadores, normalmente, era originalmente creado. Pues la célula tiene ese estrés para poder adaptarse a ese cambio, para que sus funciones se modifiquen y sea capaz de adaptarse a los cambios que surgen cada día. Cada día la célula tiene que soportar cambios en los niveles de azúcar en la sangre, en los niveles, pues todo eso la célula se tiene que adaptar. Y por eso, y esas proteínas del estrés le ayudan a adaptarse. ¿Qué problema hay? Que hay en enfermedades que esas proteínas del estrés, en vez de como activarse y desactivarse de manera normal, se quedan como activas. ¿Por qué? Porque el estrés nunca desaparece. Si tenemos una persona con diabetes en que la glucosa siempre está alta en sangre, cuando el estímulo debería desaparecer, el estímulo no desaparece y las tenemos continuamente activadas, con lo cual un estímulo que estaría hecho para hacerlo agudo se convierte en crónico y ya deja de ser beneficioso y empieza a ser perjudicial.
Por eso estas proteínas están implicadas en la aparición de ese tipo de enfermedades provocadas por la obesidad, porque al final la obesidad produce ese estrés de manera crónica. Es un estrés como de naturaleza bajo, no es un estrés muy alto, no es agudo, es crónico, y eso hace que estas proteínas se activen de manera continua y lancen señales que son equívocas para la célula. Y por eso su estudio fue iniciado cuando yo estaba estudiando la tesis, más o menos, y se descubrió que estas proteínas se estaban activas en las personas obesas. Y que si tú, eso lo descubrimos nosotros, que si tú las inhibías o las quitabas, por ejemplo, de la grasa, éramos capaces de proteger al ratón, en este caso, de diabetes, de hígado graso y de otras enfermedades. Hoy en día se sabe que tiene que ser un consenso entre que tienes que inactivarlas, pero a la vez tienes que dejar que funcionen, o sea, que tengan una función basal, porque es importante. Y eso es lo que ahora mismo estamos intentando investigar, es cómo poder controlar su activación de una manera adecuada para que en personas obesas no se aparezcan las enfermedades secundarias de esa obesidad. Me parece apasionante esto, ¿eh? Y complicado. Complicado también, pero apasionante. Sí, complicado. Sí. Yo quería preguntarte algo que tiene que ver con lo que has comentado antes, ¿no? Bueno, Carlas te ha preguntado dónde surge el interés de esta pasión que tienes tú, ¿no? Por intentar controlar las patologías asociadas a la obesidad, algo muy importante, o la propia obesidad. Pero también has dicho que los niños tienen que hacerse preguntas y que tienen que tener inquietudes y preguntarse el por qué, ¿no? Perdón. Y entonces, justo ayer, nuestra hija mediana, Ana, le estaba comentando... La cantante, ¿no? La cantante y artista. Sí. Todos, los tres son los artistas, pero bueno. Total, que le estaba comentando sobre esta entrevista y ella me preguntó, y papá, ¿y por qué la grasa intraabdominal es más peligrosa que la grasa gluteofemoral? ¿Vale? No me lo pregunto con estas palabras, por cierto. Pero yo sé, y los que nos dedicamos a la salud pública sabemos que cuando hay grasa en el abdomen, cuando hay mucha grasa en el abdomen, esa grasa es más peligrosa para la salud que la grasa. Sí, es así. Eso es así. Bueno, a ver qué nos dice la doctora, no sé. Y aquí la experta es ella, ¿no? Total, que Ana me preguntó por qué. Y yo le dije, no sé, mañana se lo pregunto. Mañana lo preguntamos a la experta. Doctora, aquí le cae el marrón. ¿Qué contestamos a Ana? Pues que tiene una muy buena pregunta y que, como todas las preguntas, y como decía antes, no tenemos todas las respuestas, sabemos algunos datos. Sabemos que la grasa intraabdominal está más cerca de órganos muy claves, como el hígado, y eso va a ocasionar que tenga un efecto, como antes decía, tienen efecto endocrino. Ese efecto endocrino lo tienen hacia el cerebro, hacia el músculo, pero también hacia el hígado. Entonces, esa grasa abdominal, al estar más cerca del hígado, su efecto tiende a ser mayor. Además, esa grasa abdominal tiende a tener más inflamación. ¿Por qué? No se sabe muy bien. Todavía hay muchas preguntas que no sabemos. Pero también sabemos que hay en el cuerpo muchos tipos de grasa, o sea, no solo está la abdominal, sino que, por ejemplo, la grasa subcutánea tiene más capacidad de convertirse en grasa parda, y esa grasa es protectora, como si dijéramos, tiene funciones mejores que la grasa abdominal. El caso es que, por ejemplo, en nuestro grupo intentamos estudiar eso, cómo una grasa puede producir diferentes lo que se llama adipoquinas, que son proteínas que produce la grasa y que señalizan en otros tejidos. Y se sabe que la grasa abdominal produce diferente cantidad de esas proteínas. Todavía no se sabe, por ejemplo, una pregunta es ¿por qué unas personas tienden a almacenar más grasa abdominal y otras más grasa en los glúteos? Yo siempre me lo pregunto y me parece una pregunta muy interesante porque no sabemos por qué realmente. Bien, maravilloso. Gracias. Bueno, en una entrevista que te hizo el portal hoy.es en 2016, indicaste que podría ser más complicado vencer a la obesidad que al cáncer. Y en 2019 denunciaste que hacen falta más medidas
y más drásticas contra la obesidad. Pero también sabemos que tu trabajo podría traducirse en un futuro en fármacos muy útiles para ganar la lucha contra la obesidad. ¿Hoy por hoy sigues pensando exactamente lo mismo que en 2016 y 2019 o han cambiado las cosas? Sigo pensando prácticamente lo mismo. Creo que para la obesidad necesitamos encontrar dianas terapéuticas que sean seguras. No nos podemos permitir ningún efecto secundario para intentar disminuir la obesidad de una persona. Entonces, necesitas mucha más investigación para ser capaz de estar seguro de que esas dianas no van a hacer ningún efecto secundario. Y creo también que, en el fondo, más que intentar luchar contra la obesidad, es más fácil intentar luchar contra los efectos secundarios y separar lo que es la parte estética de la parte patológica de una enfermedad. Nuestras investigaciones van más encauzadas a eso, a intentar, que un poco nos da igual que el sujeto esté gordo si esa gordura no le crea una enfermedad grave. Sí, más allá de la estética, claro. Claro, entonces creo que ese aspecto es muy importante y creo que lanzar a la población la idea de que no va a ser pronto cuando tengamos una pastilla que haga que la gente pueda estar delgada sin esfuerzo. Creo que no es ese el camino, y creo que el camino es intentar que la gente esté lo más sana posible dentro de un contexto de la población. Sí, eso es lo más importante siempre. Muy de acuerdo y muy loable, además. Casi acabamos. Te quiero preguntar por dos frases conocidas. La primera la escuché la primera vez en la American Heart Association. Decía, la genética carga el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. Es buena, ¿eh? Y la segunda, la salud está más en el código postal que en el código genético. Esta no es mía, la leí, si buscan la fuente la encontrarán. La leí de una investigadora española, pero ahora no recuerdo el nombre. La salud está más en el código postal que en el código genético. ¿Qué opinas de este par de frases, Guadalupe? Pues las dos tienen mucho de verdad. O sea, aunque la genética sea muy importante, y como os he contado, hay factores genéticos que son claves, normalmente la genética te da un gris. No, tras el descubrimiento de la lectina, lo que se han descubierto son genes que te hacen como tener más predisposición a ser obeso, pero realmente es una combinación de esa genética y estilos de vida. O sea, y ese código postal, entonces, claro. ¿no? El código postal va muy determinado a que, a pesar de que nos parece mentira, pero una comida saludable es más cara que una comida basura. Tal cual. Y eso debería de cambiar. Deberíamos de ser conscientes de que no puede ser que los vegetales, que la comida sana resulte más cara que la comida basura, porque al final esa comida basura resulta en gasto médico y peor salud en nuestra población. Por tanto, hay que intentar luchar enérgicamente contra eso. Bueno, casi acabamos. Sabemos que eres una gran defensora, en tus palabras, de investigar con perspectiva de género y que has denunciado injusticias como que, por ejemplo, la paridad es una asignatura pendiente de la medicina porque solo un 20% son jefas. Cuéntanos. A ver, la paridad es muy importante. Creo que la paridad y la diversidad en la investigación hace que tengamos preguntas distintas y distintas perspectivas. Es, como comentaba la anterior invitada, pues no es la misma la perspectiva de el químico del restaurador. Pues es un poco igual, ¿no? Porque necesitamos esa diversidad en los laboratorios. En los laboratorios se necesita diversidad de carreras, o sea, farmacia, biología, química. Conocimientos distintos. Claro, ¿no? pero también perspectivas distintas, preguntas distintas. Y esa falta de diversidad ha ocasionado que al final haya muchas preguntas que solo se han contestado para hombres. O sea, claro, sí. Por ejemplo, ¿cómo es un infarto de miocardio? La población
conoce perfectamente los síntomas en el hombre y no en la mujer. Y eso ocasiona que las mujeres, aunque tengamos menos probabilidades, si lo tenemos un 50% más de probabilidades de morir de ello. Es impresionante. Entonces, se necesita diversidad en los laboratorios y, evidentemente, siendo las mujeres el 50%, esa diversidad empieza por ahí. Sí, hay que tener muy en cuenta todo eso, porque esto no es solo un capricho de las mujeres. No es un capricho. Por ejemplo, ayer nos visitaba Ona Carbonell, nadadora de mucho prestigio, de primer nivel. Ella está embarazada y nos contaba, por ejemplo, que las pruebas de dopaje se siguen haciendo a los atletas, a los deportistas de élite, hombres y mujeres, en todo momento. No se tiene en cuenta que una mujer pueda estar embarazada. Qué fuerte. Claro, eso es muy grave, ¿no? Sobre todo porque no se tiene esa perspectiva de porque género. Porque los marcadores seguro que cambian. Claro. Y es que además no se pueden hacer cuando estás embarazada. Encima eso. Sí, en fin. Pues nada, acabamos, porque nos van a echar del programa. Guadalupe, muchísimas gracias. Un honor por compartir tu valioso tiempo y enormes conocimientos. Y, bueno, cierro despidiendo a la doctora y recomendando a todas y todos nuestros oyentes que la sigan en Twitter, por lo menos. La verdad, no he localizado si tienes cuenta en Facebook e Instagram, ahora nos cuentas, pero en Twitter es @gsabiolab, ¿vale? gsabiolab. La G sola, G sola, G sola de Guadalupe, Sabiolab. Sabiolab, y nada, ahora nos dices si tienes Twitter y Facebook. Y una ultimísima pregunta, ¿algún consejo nos darías de salud, doctora? Pues daría un consejo es que que se sepa diferenciar lo que es estética de salud, que es muy importante comer sano, comer sin tablets, teléfonos y todo eso. Como decíamos, esas señales que llegan al cerebro, el cerebro tiene que ser capaz de darse cuenta, y si estamos pendientes de la tele no nos damos cuenta de que estamos ser conscientes de lo que estamos comiendo, ¿no? Claro. Y importante, no tomar demasiadas productos ultraprocesados y, como dice Julio, el agua, nada de otros sustitutivos para el agua. El agua es vida. Sí, señor. Eso es. Doctora Guadalupe Savio, directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, del Instituto Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Un honor. Doctora. Un honor para mí también. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Pregunta sana. Bueno, más que pregunta era sugerencia para que nuestros oyentes nos enviaran recetas de legumbres con verduras. Julio, pues y ha sido un aluvión. Un aluvión. Muy difícil. Muchas gracias. No para hacer un libro, pero bueno, nos hemos decantado por la de María Pilar Villalba de Valencia, porque la receta, dices, voy a dar la receta de lentejas de mi madre. No es nada moderno y es una receta muy tradicional, pero es muy sencilla y está buenísima. Ingredientes: lentejas pardinas, 2 puñaditos pequeños por persona. Lo voy a decir un poco rápido, pero tienen el podcast para escuchar. Sí. Un manojo de espinacas, cebolla, pimentón, harina, mejor integral, patata, sal yodada, arroz integral. Se sofríe la cebolla en una sartén, cuando cristalice se añade una pizca de harina y pimentón y la mezcla se vierte en una cazuela donde previamente se han colocado las espinacas lavadas y troceadas, la patata y las lentejas. Añadimos un poco de agua que no llega a cubrir el contenido de la cazuela y cuando empiece a hervir se vuelve a añadir un poco de agua hasta que cubra el contenido de la cazuela. Se pone la sal al gusto, se deja hervir a fuego lento durante 1 hora aproximadamente y cuando falten 20 minutos añadimos el arroz. Pues María Pilar Villalba, de Valencia, ganó un ejemplar del libro Alimentación vegetariana en la infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto, lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas esta semana? Pregunto, según el portal Nutrimedia, ¿son los alimentos ultraprocesados perjudiciales para la salud? Ese es el título de un artículo que tiene este portal. ¿Son los alimentos ultraprocesados, que acaba de mencionar la doctora Guadalupe Savio, son perjudiciales para la salud? Bien, según este portal, según este titular, ¿qué son los ultraprocesados? A ver, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Según el informe del portal Nutrimedia, titulado ¿Son los alimentos ultraprocesados perjudiciales para la salud? Bueno, si quieren contestar, no es un día cualquiera @rtve.es, no es un día cualquiera @rtve.es, y en juego esta semana este libro. Come mierda, vitaminada, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Pues sí, el título del libro es Come mierda, no comas mejor, deja de comer peor. Y lo ha escrito Julio Basulto.
Se publica en pocos días. Se publica el día 3 de marzo, a la venta. Pero yo ya lo tengo. Tú ya lo tienes y, de hecho, yo creo que si van a su librería, o lo tienen o lo pueden encargar y lo tendrán el jueves. También está en librerías online. Y quiero explicar, ya que es la primera entrevista que me hacen sobre este libro. ¿Es una entrevista? No es una entrevista, pero bueno, la primera vez que lo comento es la semana pasada. No lo sabía, no me he preparado. Dijimos, ya lo diremos la semana que viene. Pues bueno, ya lo estamos diciendo. Quiero decir que la palabra mierda, según la Real Academia de la Lengua, es cosa mal hecha o de mala calidad. Bien, la calidad de los ultraprocesados. La verdad es que suena mal, ¿eh? Tú vas a una librería y dices, estoy buscando el libro Come Mierda, de Julio Basulto. Es como... Suena mal, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere? Come mierda. Ajá. Bueno, pues eso. Total, que hablo de los ultraprocesados y hablo de que es más útil pues dejar de comer peor que no buscar comer mejor. Pero déjame que dé las gracias a la doctora María Neira, directora del departamento. Ojo, que esto es un sello de prestigio en el libro. Señor, del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud, a Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Ciencia del País, Carlas Mesa, de Cuerpo Presente, el gran Carlas Mesa, la doctora Clotilde Vázquez, que la hemos tenido aquí, endocrino de ultraprestigio, Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita y colaboradora de Radio Nacional de España, Francisco Juelos, abogado, Laura Caorse, periodista, que todos han colaborado poniendo su granito de arena en este libro, o poniéndome frases recomendándolo, leyéndoselo o haciendo un prólogo y un epílogo. Así Nada, que, es un gracias. Privilegio hacerlo, es un privilegio. Pues mucha vida come mierda, a ver si dejamos de comer peor y empezamos a comer mejor. Aleluya y gracias. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Las 10:51 minutos, 9:51 en Canarias y empezamos en Madrid. Aurora, buenos días. Hola, muy bien. ¿Qué tal, Aurora? Muy bien, ¿verdad? Estoy encantada de escuchar ese programa. Es un placer saber que hay una institución pública que ayuda tanto a los ciudadanos. Estoy verdaderamente orgullosa de Radio Nacional. Muchísimas gracias, Aurora. Gracias por el reconocimiento, porque nosotros también creemos que es así, que Radio Nacional debe ser servicio público y hablar claramente de la alimentación y la nutrición, porque a veces estamos muy despistados en estos asuntos, ¿eh? Sí. Bueno, adelante, Aurora. Pues mira, yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo menos malo? Si el azúcar, el edulcorante o lo que llaman extracto de stevia. Lo digo por lo siguiente, estoy siempre discutiendo con mis hijas. Yo les digo que el azúcar es lo peor. Y ellas me dicen que lo peor son los edulcorantes porque producen cáncer. Entonces, vamos a ver si nos ayudáis un poquito a que nos pongamos de acuerdo. Pues gracias por la pregunta, Aurora. ¿Qué es peor? ¿Un puñetazo en la boca o una patada en los testículos? Claro. ¿Qué es peor? Juan Revenga suele decir, mi amigo Juan Revenga, nutricionista, dice que es peor que te empujen desde un 8º piso o desde un piso 10. Hombre, no hay grandes diferencias. Todo es malo. Uno que tiene diabetes, un enfermo con diabetes no puede tomar azúcar. Sí puede tomar azúcar. No conviene que tome azúcar, pero poder puede. Si regula la insulina en función de la cantidad de azúcar que tome, pues puede tomar azúcar, no va a morir por ello, ¿no? No es conveniente, pero no es conveniente ni para una persona con diabetes ni para una persona sin diabetes. Pero bueno, respondo. Los edulcorantes no producen cáncer. Me alegro que me lo digas. ¿No producen cáncer? Si produjesen cáncer, la Comisión Europea los prohibiría y no estarían en la cadena alimenticia. No tiene sentido. El azúcar no es veneno. El azúcar no es veneno. ¿No es saludable? No es saludable. Pero no es veneno. Pero no es veneno. De todas maneras, respondiendo concretamente a la pregunta, si me dan a escoger, yo tengo que ponerme en el azúcar, perdón, mejor dicho, tengo que ponerme en el café azúcar sí o sí, ¿vale? Yo le diría, acostúmbrese poco a poco a ponérselo sin azúcar. Pero si me dejasen a escoger, escogería azúcar blanco. Sí, blanco, perfecto. Azúcar blanco. ¿Por qué? Porque es más barato. Y sobre todo porque tú sabes que no es saludable. Sin embargo, si te pones stevia, si te pones aspartamo, si te pones miel, un chorro. te pones el triple y al final acabas desaprendiendo a comer bien. ¿Me explico? Tú ya sabes que el azúcar no es bueno. Ponte poco y ponte cada vez menos. Pero si te pones lo otro, a lo mejor te acabas poniendo más y deseducas a tu paladar, desensibilizas a tu paladar. Pero esa no está rico. Sin azúcares y sin dulce las cosas no están ricas. No es cierto. Uno se acostumbra, ¿eh? No es cierto. Bueno. De verdad, te lo aseguro, Aurora, que con el tiempo
Yo qué sé, la cerveza, por ejemplo, ¿no? Tú le das a un adolescente una cerveza y te la tira por encima de la cabeza. Sí. Sin embargo, ahora tú, Aurora, probablemente te tomas una cerveza y te gusta, porque tu paladar se ha acostumbrado. Los productos naturales, ¿no? Yo qué sé, tío, un arroz sin sal, por ejemplo, ¿no? Al principio dices, esto sabe a rayos. Con el tiempo te acabas sabiendo, bueno, el café solo, al principio te sabe amargo, pero luego te acabas disfrutándolo sin azúcar. Sí. Es cuestión de paciencia y creérselo también. Aurora, Y muchas lo que extraña gracias. es la stevia que parece que es natural y luego resulta que no. Es un edulcorante, o sea, la stevia es E921. Sí. Es decir, tan natural no será si tiene un nombre así, E921. Eso es la stevia, ¿no? Natural, sí, natural. El uranio empobrecido también es natural. La picadura de una garrapata, seguro que también. No todo lo natural. Es que los botecitos de stevia suelen ser verdes, con hojitas. Ya, claro, y, claro, sí. eso induce al McDonald's error. también McDonald's es verde ahora. ¿Eso significa que es sano? Sí. O sea, que ponen una pizca de stevia y mucha porquería alrededor. Es eso, ¿no? Quieres decir, ¿no? Como por extracto de stevia. No, tiene stevia, pero es que el hecho de que sea natural no significa que sea sano. La estricnina también es natural, eso no significa que sea sano. No te estoy diciendo que sea veneno la stevia, que no es veneno, pero no pienses que te da salud, porque es mentira. Sí. Pues hasta ahí, Aurora, muchas gracias. A vosotros, y un placer estar con vosotros. Y lo mismo, muchas gracias, buenos días. Chao, Y hasta chao. otra. En Valencia, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Carmen. Sí, mire, es que en un libro de una doctora importante leí que deberíamos tomar 2 o 3 gramos diarios de omega 3. Ujú, Mi pregunta es, ¿qué alimentos me aportan suficiente omega 3? ujú, Que no sea solo el aceite de pescado y pescados azules, de los cuales como muy poco. ujú. Bueno, pues eso es sobre el omega 3. Omega Gracias. 3. Julio. Gracias, Carmen. No es verdad que tengamos que tomar 2-3 gramos de omega 3 en forma de pastilla. Conviene que nuestro cuerpo ingiera omega 3, pero de hecho ya lo hace. A partir de los precursores del omega 3, del alfa-linolénico, que se llama, que lo encuentras en la comida, que no hace falta hacer planificaciones especiales, tu cuerpo acaba fabricando los omega 3 de cadena larga, que son importantes, seguro. Entonces, ¿hace falta comer pescado? ¿Es obligatorio tomar pescado? No, no es obligatorio tomar pescado. ¿Por qué? Los millones de veganos que hay en el mundo no están tomando pastillas de omega 3 y no tienen eventos cardiovasculares, que es lo que se suele decir por la deficiencia de omega 3. En resumen, que no pienses en nutrientes, Carmen. Piensa en comida. ¿Lo que tienes delante es comida o no es comida? ¿Hace falta que yo te explique que unas patatas fritas de bolsa no son comida saludable? No, no hace falta, ¿no? No pienses en nutrientes porque entonces te la lían y te acabas comprando unas pastillas que valen 30 euros y son innecesarias para tu cuerpo. Esa es la respuesta, Carmen. Creo que se ha ido. Ah, ¿no está Carmen ya? No. No. Sí. Ah, sí que está, sí que está. Nada, Bueno, nada. pues esa es la respuesta. También, sí, la respuesta perfecta. Bien. Si hay alimentos que tengan de por sí omega 3, las nueces o alguna cosa que también he oído. Que sí, pero no. Es decir, sí, pero no piense. O sea, seguro que también tienen magnesio, ¿verdad? Y seguro que también tienen vitamina B2 riboflavina. Entonces, ¿dónde está la riboflavina? No tienes que pensar dónde está la riboflavina. No es tan complicado. No hace falta ser catedrático de nutrición con 5 doctorados para entender que comer sano es basar la dieta en comida y no en productos o en sustancias comestibles. Sí. Comer sano, Perfecto. comer sano. Carmen, muchas gracias. Perfecto, Gracias. Y buenos días. Hasta luego. De Valencia a Málaga. Martín, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, día. Martín. Sí, no, es que estaba oyendo la entrevista de la doctora Vázquez, creo que Sí. ha dicho que se llama así. Sí. Entonces, No, Guadalupe. Guadalupe Sabio. vale, sí. Sí. Entonces, disculpe. Entonces nada. resulta que me ha preocupado esto de la grasa abdominal, ¿no? Porque, Ujú. en fin, en resumidas cuentas es bastante mala. Sí. Quiere decir que cómo podríamos eliminarla o por lo menos reducirla Ujú. con un tipo de dieta o algún tipo de ejercicio, aparte de lo que ha dicho ella al final, Ujú. de una dieta sana, ¿no? O sea, si hay algo específico Claro. para controlar esa grasa abdominal que hemos comentado. Ujú. ¿sí? Vale, en primer lugar, ¿de verdad existe esa grasa abdominal? Eso lo tiene que diagnosticar un médico o un nutricionista. Es decir, a ojo no se puede hacer, ¿vale? Porque depende pues de la edad de la persona, de la altura, y no siempre se hace bien a ojo. O sea, primero un buen diagnóstico. En segundo lugar, ¿qué dieta hay que hacer? Dieta sana, siempre. Es decir, sencillamente más productos de origen vegetal poco procesados. Y desde luego ejercicio físico. Ejercicio físico, una combinación entre aeróbico y anaeróbico. Mejor con seguimiento porque cuando tenemos más de 30 años las posibilidades de lesionarnos son bastante altas. Así que es mucho mejor que haya un seguimiento, ¿no? Y si tuviese que escoger, escogería el ejercicio, por cierto. Que es muy útil. Eso es todo, Martín. Pues hasta aquí. Fenómeno. Martín, muchas gracias. ¿eh? A vosotros. Gracias por la genial. confianza. Un abrazo. Os oigo todos los fines de semana. Sí, Gracias. Un honor. Bien hecho. No cambie de emisora, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias y hasta luego.
Ayer una amiga un amigo, iba a decir una amiga, no, un amigo me preguntaba, oye, ¿para escuchar a Cantizano? No. Lo decía en broma. En fin, Julio Basulto, un placer como siempre y mucha vida, de verdad, a Come Mierda. Gracias, mucha mierda, ¿no? Mucha mierda con Come Mierda. Sí, de verdad. Oye, va a ser peliagudo, pedir el libro en las librerías, pero bueno, hay que atreverse. Pero Oye, bueno, es una palabra que está en el diccionario, ¿no? Pues hay que usarla. Está. Mucha mierda, Julio. Gracias, un besito. Y hasta la semana que viene.